Disciplina, orden, equidad. Unidad de mando, unidad de dirección. Y nos quedamos, me parece, en subordinación de intereses, ¿no? Que se llegó a explicar también. Se llegó a explicar subordinación de intereses personales a los generales, ¿no es verdad? Nos correspondería desarrollar remuneración al personal. La remuneración al personal para Cairo y para Fayor es lo fundamental. Y en este aspecto, pago por la prestación de servicios al trabajo, hoy día tiene la misma importancia, porque todos trabajamos por una remuneración para recibir una compensación al trabajo que realizamos, llamada sueldo, honorarios, comisiones, pero dinero en buena cuenta. Entonces, para Taylor, lo principal era motivar al trabajador en base a una remuneración que vaya de la mano con su productividad, con la cantidad y calidad de su trabajo. Cantidad y calidad de su trabajo. Y por lo tanto, ese principio de Taylor lo toma igualmente Fayor y hoy día, y siempre va a perdurar, va a existir. Porque a todo trabajador o trabajadora lo que le importa en suma es la paga que va a recibir. Y cuanto mayor sea esa paga, esa retribución económica, debe estar de acuerdo con la calidad y cantidad de su productividad y con la responsabilidad que asume naturalmente de un cargo, de una jefatura, de una ley, ¿la verdad? Entonces, la remuneración es aspecto fundamental en lo que significa motivación. 10. Solidaridad y espíritu de cuerpo. La solidaridad y espíritu de cuerpo tienen que ver con el compañerismo. Y hablar de compañerismo en el trabajo es hablar primero de simpatía, segundo de amistad, tercero de apoyo y colaboración, cuarto de ayuda para que el compañero que tiene mucha carga laboral pueda ser ayudado por quien lo estima, por quien trabaja a su lado, pero especialmente por quien tiene que ver con el trabajo realizado por él. Imaginemos, él está haciendo un trabajo con una carga laboral exigente. Hoy día, no siempre, hoy. Pero lo que él trabaje va a pasar a las manos de él. Y en ese momento ella está libre de carga. Entonces, por propio interés personal, puede darle la mano, ayudarlo, para que ella avance también y termine rápido. ¿Se dan cuenta? Vale decir, este aspecto de solidaridad y espíritu de cuerpo tiene que ver con ese mecanismo de empatía, de simpatía, de interés en el trabajo. Ahora, ¿cuándo no funciona solidaridad y espíritu de cuerpo? Cuando hay conflictos, cuando hay enemistad, cuando hay chisme, cuando hay intriga, cuando hay deformación de la verdad, ¿no es verdad? Y entonces tú no vas a ayudar a quien comete todas esas deslealtades contigo. Vale decir, si el jefe te lo ordena, donde manda capitán no manda marinero, lo ayudas, pero que tú tengas la iniciativa de ayudarlo
a una persona que te hace daño definitivamente no va a existir, ¿no? Puede darse en la teoría, puede darse en la utopía del compañerismo y de la empresa ideal, de la división del trabajo ideal, pero en lo real no se da, definitivamente. Centralización, 11. La centralización tiene que ver con la casa matriz. La casa matriz, que centraliza la gerencia general. Y en las sucursales o agencias, este gerente general resuelve todos los problemas. Imaginemos Ripley, Osaka, aquí en Lima, tienen su oficina principal en el Perú. Son empresas transnacionales que están en el Perú. Pero Saga y Ripley tienen también sucursales en Chiclayo, en Ayacucho, en Arequipa. ¿Cómo funciona el centralismo? Cualquier problema en Arequipa o Chiclayo, por ejemplo, tendría que viajar el gerente central de Lima para resolverlo. O comunicarse por fax, por teléfono, por computadora, por mail, por correo y resolver el problema que se presenta allá. Yo no dudo que haya casos complejos con el personal, con el trabajo, con proveedores, con el periodismo, etcétera, donde tenga que ocurrir esa situación. No dudo. Pero si hay un gerente general en Chiclayo y hay un gerente general en Arequipa, los problemas de ese lugar tienen que ser resueltos por él. Cuando hay convenios internacionales, los tratados de libre comercio, cuando hay una situación de una transnacional que va a venir a invertir millones de dólares en minería o en pesquería, en agricultura, no es raro que el presidente del directorio de esa empresa viaje de Israel al Perú o de Estados Unidos aquí, porque acá va a tener justamente su exploración, su planta, su explotación de minerales, etc. Entonces, ese criterio centralista. Y para Taylor, como para Fayol, en esa época, lo más importante era que la cabeza de una empresa, el accionista mayoritario, el presidente del directorio o el gerente general resuelvan los problemas que se puedan presentar en la central, en matriz y en las sucursales o agentes. Entonces, ese criterio del centralismo hoy está un tanto delimitado, pero no extinguido, no desaparece, porque hay empresas que, como repito, tienen a su cabeza en el extranjero o de aquí invierte. El caso de de Mistura Gastón Atú, ¿no? Constantemente viaja a Miami, a Chile, donde tiene definitivamente el negocio también. Entonces, él, como principal accionista, como gestor del negocio, le importa ver, observar, verificar cómo va el negocio, por más que se supone gerente de toda su confianza. Pero una cosa es ese gerente y otra cosa es el inversionista que va a hacer con el negocio. Actividades centralistas. 2. Jerarquización. La jerarquización está conceptuada desde los distintos niveles administrativos de autoridad y mando. Jerarquía. En todo organismo social hay jerarquía. Hay niveles de mando. Los niveles de mando y las
jerarquía. Habla de los ángeles que precisan, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, con distintos niveles de autoridad y mando. Aquí, en la tierra, hasta un convento de monjitas de clausura como la Magdalena, Santa Clara, tienen jerarquías y mando. Hay una priora, hay una superiora, hay una autónoma que maneja ingresos y egresos de la congregación, ni hablar de fuerzas armadas y fuerzas policiales, que van desde el raso del policía hasta el general de división, pasando por el coronel, el comandante, el mayor, etc. En consecuencia, jerarquías en todo organismo social, en una empresa, desde el asistente 1, asistente 2, asistente 3, subjefe, jefe, apoderado, subgerente, gerente, directorio, gerente general, director gerente y directorio, por encima de todo, presidente del directorio, presidente ejecutivo, ¿no? Que tiene asiento en el directorio. Son distintas jerarquías en base a las cuales tienen posibilidad de mando, ¿no? Ejercen autoridad y tienen posibilidades de mando. En tu casa, en tu hogar, mamá y papá, al mismo nivel de mando, con la misma jerarquía, con el mismo nivel. Y acabó desde el Código de 1984 la supremacía del hombre. Jefe del hogar, no. Hoy hay jefes y jefas al mismo nivel de mando y autoridad. En consecuencia, esas vienen a ser las jerarquías administrativas. 3. Estabilidad laboral. La estabilidad laboral tiene que ver con la permanencia del trabajador en su centro de trabajo. Es inobjetable, es innegable. Nadie puede cuestionar que cuando el trabajador no está sujeto a un contrato mensual o semestral, a veces bimensual o anual, ese trabajador cumple mejor su función. Porque los días previos al vencimiento del contrato está con la soga al cuello, por eficiente que sea, por eficaz que sea, porque su permanencia va a depender del empleador. Y siendo excelente y bueno, te pueden decir, señor, hasta aquí nomás, le agradezco por sus servicios, si lo necesitamos posteriormente lo buscaremos y realizaremos. Y tú has sido puntual, eficiente, eficaz, responsable, con iniciativa, con todas las cualidades y virtudes, pero tienes un contrato con fecha de inicio y fecha de vencimiento, que dependerá de tu empleador. Si se le ocurre a tu empleador poner en ese puesto a un familiar o a una amistad, definitivamente se puede recibir el contrato. ¿Qué ocurría hasta 1992 con la empleocracia aquí en el Perú? Según ley, tú pasabas los 3 meses, los 90 días, y nadie te movía del puesto, salvo delito, inoperancia en el trabajo, falta reiterativa, por supuesto, ningún empleador te va a tener. Pero de lo contrario, si tú vendías, si tú producías, oye, nadie te movía del puesto. Hoy, en la administración privada y en la administración pública, eso no ocurre, porque la estabilidad laboral terminó en el gobierno de Fujimori en 1992. Sin embargo, hay una tabla de salvación
del trabajador o trabajadora eficiente, aún. Es de ahí contra él mismo, contra su negocio, contra su actividad laboral, ¿la verdad? Pero en la química, en la bioquímica de aproximación y distanciamiento de las personas, en la relación interpersonal entre tú y otro u otra, a veces la simpatía o la antipatía, que es gratuita, hace posible que la pista se rompa por el armamento. Eres eficiente, eres eficaz, eres agudo, eres productivo. Pero me caes antipático, me caes antipática. Y por ese motivo, prefiero como empleador prescindir de ti. Mira qué injusticia. Mira qué injusticia. Pero ahí está, como dije al principio, el efecto de atracción y distanciamiento de las personas. A unos caemos muy bien y a otros gratuitamente, sin fundamento, sin contenido, caemos muy mal. Y entonces el empleador tiene la sartén por el mango, ¿la verdad? Y se puede, en base al ordenamiento legal, despedir. ¿Qué pasa en la administración pública? Sin embargo, hasta hoy, basta que tengas un nombramiento del Estado en tu puesto y nadie te mueve. Y lo más irónico, lo más sublevante, por la desigualdad y la falta de equidad que existe con el trabajador privado, es que en la administración pública, aún robando, aún con delitos de pedofilia, de secuestro, de cohecho, etcétera, cualquier delito, no te sacan del puesto, se someten a proceso administrativo, que suele durar a veces 6, 8 meses y un año, y se prolonga. Y naturalmente, pasados 8 meses, todos se olvidaron de lo que tú hiciste, y con alguna vara o alguna recomendación, solucionas el problema y se archiva, sin resolución pendiente. Y tú sigues trabajando. El caso en educación es flagrante. Profesores violadores, profesores maltratadores físicamente de los alumnos. Acabamos de ver la semana pasada un caso muy sonado. ¿Cómo? Psicológicamente. Física y psicológicamente. Maltratadores. Acabamos de ver la semana pasada un caso que ha hecho justicia en la televisión, en los medios de comunicación. Proceso administrativo a cargo primero de la dirección del colegio. Después, con informe de esta investigación y resultados, a la UGEL. Y en la UGEL, proceso administrativo para separar a una profesora que daña, ha dañado, ha herido, ha lacerado psicológicamente a una niña o a un niño. Profesores violadores. Mira, Fujimori dio en 1994 un dispositivo que está en la nueva ley de educación, en la ley de educación que se dio, para en el acto separar al profesor o profesora que comete estos delitos, en el acto dejarlo fuera del trabajo, ponerlo a disposición de la Fiscalía, del Poder Judicial, y que reciba la sentencia del caso. Esto, lamentablemente hoy, adelante, sí, por favor, puede recibir el... Gracias.
Hoy, lamentablemente, eso no ocurre. Y hace mucho tiempo no ocurre. El dispositivo está pintado en el papel. ¿Por qué? Porque nos trasladan del lugar. Dos profesores violadores ahorita. El delito ocurrido en Villa María del Cruzo han sido trasladados, uno a Junín y el otro a Huaral. En vez de tenerlos, la verdad, detenidos por presos por el delito de violación que han cometido. Vale decir, tienes el título. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los profesores que encuentran en varios departamentos del país? Más de 50 días en huelga. Les han pagado puntualmente sueldo y su gratificación de julio. Y el mes de agosto se lo han pagado. Y lo que es peor, mira, lo que es peor, y atenta contra todo principio de autoridad y mando, de unidad de elección en un país. ¿Qué pasa si en tu casa tu mamá dice sí, tu papá dice no y se pelean entre ellos? Tú haces lo que más te conviene. Si tu papá te dijo sí o tu mamá te dijo sí, pero ellos son discrepantes. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, definitivamente, la región, el Ministerio de Educación, a través de la ministra, da un dispositivo para el descuento de haberes hace un mes, en julio. Y sin embargo, los directores regionales de quienes dependen económicamente los profesores, les han pagado el íntegro de su sueldo. Y por ejemplo, el presidente regional de Junín, de Pasto, de Puno y de Ayacucho han dicho públicamente que no se les descuenta ni se les descontará por los días no trabajados. Y el Ministerio de Educación, la autoridad autónoma del gobierno central que abarca todo, está en la pared. ¿Por qué? Porque en la norma de regionalización se estableció que este aspecto tiene que manejarlo íntegramente cada región. ¿De acuerdo? ¿Y quién es la ministra? La representante del Estado. La representante del Estado en el área educativa. ¿Qué acaba de pasar? Ese tremendo ridículo que se ha hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en vez de mandar un representante del Estado, va el representante del Estado, el procurador, y va otro representante del Ministerio de Justicia, del Palacio de Justicia, de la Corte Suprema. Y el señor presidente de la Corte Suprema le ha quitado la confianza y él acaba de renunciar. ¿Cómo mandan a un organismo internacional uno que diga blanco y el otro que diga negro? Es de sentido común. Yo creo que, oye, el más infeliz de los funcionarios con una inteligencia normal baja se da cuenta de que eso no puede ocurrir, ¿no es verdad? Sin embargo, acaba de ocurrir una tremenda vergüenza para el país en un organismo internacional. En consecuencia, si tienes un nombramiento del Estado, te ríes del asunto por delito que cometas y estás ahí. Mira, hay una ley general de la República, expedida durante el gobierno de Valentín Paniagua. Ha pasado el gobierno de Toledo, ha pasado el gobierno de Alan García, y ahora estamos en el gobierno de Ollanta. Y esa ley, a la letra dice: ningún profesor puede volver a las aulas si ha sido sentenciado por subversión y terrorismo. Sin embargo, están trabajando.
Y cuando han salido los parlamentarios a pedir su destitución, en base a esta ley, hoy se pretende modificar este dispositivo para darles la oportunidad de reinserción social. No cabe, pues. No cabe, las cosas claras, al pan pan, al vino vino. Si han cometido ese delito, definitivamente no pueden estar a cargo de alumnos, niños y adolescentes en aulas. Ustedes han visto en la televisión y varias veces cuál es la forma de reclutamiento criminal que tienen los senderistas en los campamentos, con niños armados y enseñados a matar. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué pretendemos? Yo calculo que por la edad que tienen la mayoría de ustedes, calculo 20 años aproximadamente, no han vivido la terrible situación que se vivió desde el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry hasta el gobierno de Alberto Fujimori, más de 20 años, donde se volaban las torres de alta tensión y no había luz, ni agua, no había corriente. Estuvimos en una oportunidad varias zonas de Lima y Callao, 9 días, calendarios contados sin energía eléctrica, donde se habían volado más de 5 torres de alta tensión. Entonces, ¿cómo va a ser posible, no es verdad, que hoy se pretenda reinsertar a esa gente? Aparte del informe de la Comisión de la Verdad, donde más de 25.000 millones en pérdidas, más de 30.000, 60.000 en el informe de la Verdad, muertos por la subversión, hoy se tenga que dar una ley del negativismo. ¿Qué es el negativismo? Es un mecanismo de defensa del yo, por si acaso. La personalidad tuya y mía tiene un mecanismo de defensa que se llama negación o negativismo. ¿En qué consiste? En negar la realidad. Imaginemos, si tú lo ves en televisión, hay un accidente, un atropello, muere la persona, viene el familiar, impactado emocionalmente por esa desgracia, dice, no puede ser, no puede estar muerto. Y esa persona ya está fallecida, tiene la realidad. Negar la realidad. Ese es el negativismo. Habiendo una ley que se llama apología al terrorismo. Hay una ley, apología al terrorismo, que se puede aplicar. Y estamos debatiendo algo que realmente no tiene mayor sentido. En consecuencia, la estabilidad laboral será una garantía de la universidad para que estés tranquilo y no estés con las obras fuertes, ¿verdad? Porque si un contrato, estamos a la fecha de vencimiento, te pones tranquilo. ¿Cuántas veces pasa la fecha? Pero no se contrato. Y después de 18 días de pasada la fecha, te llaman y te dicen, señora, iniciativa 14. Este principio tiene que ver directamente con la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La función psicológica, la función física que nos hace crear algo, inventar algo, solucionar problemas en base a tu inteligencia y tu capacidad de imaginación, que abarca todo lo que nosotros hacemos o vamos a hacer, ¿correcto? La imaginación es potentísima, te lleva muchas veces a la fantasía, ¿no?
a lo irreal. Te puedes imaginar lo que tú quieras. La única libertad del ser humano hoy es pensar, idear e imaginar. Ahí, con tu cerebro, nadie se puede meter. Pero hablar, la libertad de expresión, inclusive, tiene parámetros, tiene límites, ¿verdad? En consecuencia, la creatividad tiene que ver con ese aspecto de invención, de productividad y de solución de problemas en el trabajo. Le voy a dictar el balotario para la prueba parcial del día lunes. Ponga simplemente balotario. 1. Mencione las características del comportamiento. Mencione las características del comportamiento. 2. Explique el principio tayloriano. ¿Qué? Explique el principio tayloriano de la autoridad y mando. De la autoridad y mando. ¿Puedo repetir, por favor? Sí. De la autoridad y mando. 3. Explique el principio administrativo de la capacitación. El principio administrativo de la capacitación. Sí, buenas. Adelante con la... Es que lo hace 396, empieza a dar un otro tipo de fútbol, ¿no? Pero algo grupo A y grupo B, esta semana juega. A las 6:30 juega el grupo B. Mañana sí, vamos a jugar todo, yo quiero hacer, me confirmo, si van a ir o no. No, nada. La semana pasada el 11-391 se me confirmó, me dijeron que sí. Al final también no jugó el cover. Porque ellos se quieren jugar, entonces para presentarlo una vez. Para ellos no sé qué el B quiere todo grupo B. Entonces yo el B lo voy a eliminar, lo voy a poner a otro código. A la 10:10. Entonces te digo, integran de la A y la B, nosotros no grupos que han retirado. Ya van dos. Mañana, yo te vengo. Gracias, profesor. De nada. 4. 3. 4. El principio administrativo de la capacitación. 4. Mencione los 12 principios de Taylor. 5. Mencione los 14 principios de Taylor y Fayol. ¿Mencione qué? Mencione. 6. Quería escucharlo. Explique el principio de motivación y supervisión permanente al trabajador. Explique el principio de motivación y supervisión permanente al trabajador. 7.
especifique las formas de reclutamiento de personal. Las formas de reclutamiento de personal. Y 8, mencione los procedimientos de selección de personal. ¿Ah? 4A. Sí, 4. Porque acaso el mismo balotario es para la recuperación.